Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Me alegra poderlo hacer en este hermoso día, darles la bienvenida a esta plataforma para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Y para ello, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso del 1 al 7. La palabra dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual daba Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Qué lectura la que hoy hemos tenido. Una lectura extraordinaria, gloriosa, por lo que trasciende en ella, por lo que acontece. La verdad que definitivamente el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, una persona que se dejó usar por Dios y que tocó prácticamente todas las áreas en las que una persona puede crecer en Cristo Jesús, desde lo más mínimo hasta lo máximo, desde lo conocido hasta lo desconocido, desde lo posible hasta lo imposible. O sea, el apóstol Pablo, un superhéroe de la fe, un hombre de Dios que batalló, que sufrió, pero que también se gozó. ¿Y se gozó de qué manera? Viendo la transformación de su propia vida, de su familia y de todas las personas que logró afectar y que por medio de los escritos que Dios le permitió hacer, sigue transformando vidas el día de hoy. Cuando el apóstol Pablo le habla a los judíos que están residentes en Roma, que están residentes en Corinto, en Galacia, como es este caso, él quiere que todos definitivamente se desliguen de la ley. La ley era como una mamá para el pueblo de aquel entonces y aún para quienes todavía siguen creyendo en la ley y están sujetos a ella. Eso hace la ley como un oficio maternal, cuidando y enseñando, instruyendo a una persona. Solo que después de que Cristo Jesús viene a la tierra, esa ley pierde su vigencia, esa ley pierde su fuerza, pierde su capacidad, por cuanto aparece algo mucho mejor, que es la gracia. Y la gracia es como otra mamá, quien viene a dar mejores promesas, quien viene a sustituir a una madre que no logró cumplir todo el propósito, que no lograba verdaderamente llevar a la madurez a alguien para que se apropiara de todo lo que tenía la vida para él. Entonces vemos nosotros que es como una especie
de trabajo maternal, el que hacía la ley y el que ahora iba a hacer la gracia. Se cambia de tutor, se cambia de ser amamantado para recibir un conocimiento mayor. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje de la Escritura. Entonces, usted que acaba de llegar a esta plataforma, le pido que por favor se ubique en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 4. Dice el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Este ejemplo que toma el apóstol Pablo es de algo muy conocido, como es el proceso de crecimiento de un niño, cómo se desarrolla de ser un bebé a ser un niño y de ser un niño a un infante o a un adolescente. Y esos procesos de la vida, pues el niño es poco consciente de ese desarrollo que está viviendo. Él solo vive la vida, pero no tiene pendiente el día, ni la fecha, ni lo que acontece a su alrededor. Solamente vive. Viven para ser felices, viven para alegrarle la vida a quienes le rodean, viven para ser cuidados, para ser instruidos, capacitados a enfrentar la vida. Pero el apóstol Pablo quiere colocar un ejemplo entre un niño que es dueño de todo y un adulto que puede ser muy grande, puede tener una edad promedio, 30 años, 40, 50 o más, pero es un esclavo. Entonces, esa comparación que hace el apóstol Pablo, necesitamos nosotros medir muy bien el alcance y el propósito que tenía Pablo al hablar de esto. Un niño, aunque es niño, aunque no tiene capacidad de administrar, no sabría qué hacer con todo lo que tiene si se le llegara a entregar siendo un niño. Todo es de él, pero no puede usarlo. Todo es de él, pero no tiene la capacidad para administrarlo. Y luego se traslada a la posición de un esclavo. Un esclavo puede ser muy grande, puede tener capacidad para administrar, puede saber qué hacer con todo lo que tiene si fuera de él, pero no puede hacerlo porque es un esclavo. Entonces, para poder comprender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a nosotros el día de hoy, es que el que es hijo y hereda, aunque no lo puede hacer en el momento. Y el que es esclavo seguirá siendo esclavo, aunque tenga capacidad para administrar, nunca va a poder heredar. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia que si ellos seguían dejándose llevar de la ley, nunca iban a poder entrar a la gracia, porque la ley los iba a mantener como niños, aunque eran capaces de todo o aunque eran dueños de todo, la ley no los capacitaba para que fueran adoptados como hijos. Serían hijos de la ley, pero no hijos de Dios. Y una persona que está prácticamente arraigada a la ley se desconecta, aunque esté obedeciendo cosas que en algún momento Dios mandó a que se hicieran. Pero cuando viene el Señor Jesús y abroga la ley porque la cumple, entonces pierde toda su legitimidad, pierde todo su poder, pierde su fuerza, la que se estaba demandando para ello.
Entonces el apóstol Pablo, con su gran sabiduría, la que recibía de parte de Dios y la misma que nosotros podemos adquirir, ya no para escribir una Biblia, porque la Biblia ya está escrita, sino para entenderla, para interpretarla y para que nuestra vida sea mucho mejor de lo que es actualmente. Pero si dejamos los rudimentos antiguos, si dejamos las cosas que necesita un niño y empezamos a actuar en las cosas que necesita un adulto. Dice el versículo número 2, sino que ese niño que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ahí ya pasa una tercera persona a ser parte de ese desarrollo del niño. O sea, hay alguien que está supervisando el crecimiento de ese infante. Hay alguien que lo está mirando y es nada más y nada menos que su propio padre. Hay tres culturas que se describen muy bien en la Biblia, aunque no muy ampliamente, y es la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. En la cultura judía, un niño dejaba de ser niño a los 13 años. A los 13 años los padres le celebraban una fiesta que la llamaban la fiesta del Bar Mitzvah. Es cuando el niño dejaba los rudimentos de niño y asumía los compromisos de un adulto, pero no de un adulto como para hacer transacciones, como para trabajar, como para tener esposa e hijos. No. Era un adulto de la ley. Era un hijo de la ley. Era un niño que dejó de ser niño y entra en una vida de responsabilidades con respecto a la ley, no con respecto a la sociedad, sino con respecto a Dios. Un joven que ya asume su propio compromiso de hacer sus propias oraciones, hacer sus propias lecturas, escoger sus propios amigos, escoger su propia educación, en fin, o sea, entra a ser parte de los adultos o de los hijos de la ley. Y así lo asumían y así lo reconocían. Entonces, en esa fiesta, el padre hacía una oración y le decía a Dios, te alabo, Jehová, oh Dios de los cielos y de la tierra, y te doy gracias, porque ahora me eximes de la responsabilidad de mi hijo y queda bajo tu cargo, queda bajo tu responsabilidad a partir de hoy. El padre soltaba toda responsabilidad en lo que tenía que ver con la ley con respecto a su propio hijo, a la edad de 13 años. Y el niño que dejaba de ser niño para empezar a ser el hijo de la ley o el adulto de la ley, él también debía hacer una oración. Y su oración era, te alabo, oh Jehová, Dios de los cielos, creador de la tierra y del universo. Hoy me presento delante de ti y asumo mi responsabilidad de la ley. La cumpliré fielmente. Te ruego tu ayuda, te ruego tu sabiduría y te reconozco como mi Padre que está en los cielos y que me cuida aquí en la tierra. Y el niño o el adulto de la ley, desde ese día debía empezar a madurar más, porque asumía una responsabilidad para la cual el padre ya lo estaba preparando desde pequeñito. Pero cuando llega la edad de 13 años, el padre asume que ese niño ya deja de ser su hijo para ser instruido y comienza a ser un hijo de Dios por medio de la ley
y más que hijo de Dios, era un hijo de la ley. Ahora, vamos a ver la segunda parte o el segundo ejemplo, que son los griegos. La cultura griega, ellos la tenían muy clara también, y era que el padre cogía al niño y lo instruía a partir de los 7 años, no antes. Hasta los 7 años era trabajo de la madre de educarlo, de enseñarle los pasos, enseñarle muchas tareas que aprende un niño. Pero a los 7 años, el padre era el que asumía el rol de cuidar a ese niño. Claro, en lo que tiene que ver a cultura, a educación, a enseñanza, a prepararlo para que sea un ciudadano. Y si en algo tenían pendientes los griegos, su educación era en el cuerpo, en la forma, en las letras, en la ciencia. Entonces, esa era la tarea del padre. Y podría durar 7 años. Desde los 7 hasta los 14 años, ya el padre a los 14 años asumía que este niño o este joven o ya adulto, lo declaraban así, y el padre mismo lo entregaba sin que hubiese una ceremonia reconocida o religiosa, porque los griegos todo lo que hacían era reconocer a sus dioses, y había una costumbre, y era cortarle el cabello al joven. Y si era un niño, entonces debía entregar algo significativo, algo con lo que se describiera más un niño. Podía ser un balón, podía ser un carrito, podía ser un superhéroe del momento. Y si era una niña, debía entregar una muñeca o un muñeco. Debía entregar una vajillita de loza, de artesanal, de juguete. O sea, algo que representara al niño o a la niña. Y se lo entregaban a esos dioses. Y así consideraban que pasaban a ser adultos. Ya dejaban sus cosas de niños. Y en el tercer lugar, la cultura romana, que ellos manejaban lo que era la famosa paz con X, la paz romana, que era una patria potestad que se le adjudicaba. El mismo gobierno se le adjudicaba a los padres, especialmente al papá, más que a la mamá. Entonces, el padre era dueño absoluto de ese hijo. Absoluto. O sea, y cuando digo absoluto, quiere decir que era tan dueño del papá que si él quería le podía quitar la vida a su propio hijo por algún motivo, por cualquiera. Y no era culpable porque era dueño de ese ser. De igual manera con la esposa, de igual manera con todo lo que tenía. La paz romana, la patria potestad, era como un documento, era un respaldo del gobierno hacia ese padre. Entonces el papá de estos muchachos lo que hacía era tomarlo y educarlo. Y en su educación lo preparaba para todas las labores de la sociedad, para ser un empleado o para ser un profesional o para ser un empresario o para ser un deportista, para cualquier oficio que el padre decidiera. No que el niño escogiera, sino el padre decidía que quería que fuera su hijo. Yo creo que esto no ha cambiado mucho. Esta paz romana todavía muchos padres la siguen aplicando. Acordémonos que nosotros llevamos más de 2000 años con un imperio religioso que se ha metido en los hogares, se ha metido en las familias, se ha metido en la cultura. Y entonces este padre era el que decidía en qué momento su hijo dejaba de ser niño
para convertirse en adulto. Ahí ya no había, como en el caso de los judíos o de los griegos, un máximo de edad, sino que era el padre. Mire lo que dice el versículo número 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el apóstol Pablo recurre a la cultura romana para dar esta enseñanza. Ni siquiera la cultura judía, ni siquiera la cultura griega, que eran lo que más estaban enseñados ellos, sino coge la cultura romana y la expone y dice hasta que el padre señale la mayoría de edad. Esto es sorprendente, mis amados, dándonos a entender a nosotros, los que hoy estamos en Cristo Jesús, que de nosotros en buena parte depende, en buena parte. Y yo creo que sin la más mínima intención de molestar a nadie, pero tampoco de ignorar que muchos de nosotros conocemos a personas con muchos años, pero con poca madurez. Y a la inversa, también conocemos a muchos niños y adolescentes y aún jóvenes con poca edad, pero con mucha madurez. Así puede que es el padre el que decidía cuando el hijo de él estaba preparado para ser un adulto. Por eso hay muchas aún bromas que se hacen de hijos que no logran dejar el hogar, que no logran dejar el nido. ¿Y por qué? Porque muchos padres tampoco han preparado a sus hijos para eso, sino que los vuelven dependientes de ellos. Entonces el hijo puede ser hijo, puede tener 15 años, 30 años, 50 años, y el padre no soltarle responsabilidad, no considerarlo heredero, por cuanto no lo preparó para eso. Espero estarme haciendo entender de que a veces nosotros todavía seguimos conservando muchas cosas de estas culturas. Y lo esencial aquí es que nuestros hijos sean hijos de Dios. O sea, que compartamos la responsabilidad con Dios, que le tengamos confianza a Dios para que Él se pueda glorificar en nuestros hijos y los pueda adoptar como sus hijos. Que esa es la intencionalidad del evangelio. Eso fue a lo que vino a hacer el Señor Jesús, adoptarnos como sus hijos. Si nosotros lo aceptamos a Él, vamos a participar de lo que Él tiene. Pero si seguimos en los rudimentos de la ley, si seguimos bajo la enseñanza de tutores, entonces no vamos a madurar. Y no quiere decir dejar que otros nos enseñen. No, no, no. Lo que quiere decir es tener comportamientos infantiles, estando en una vida tan madura como debe ser el evangelio. Que todavía se nos esté diciendo qué hacer cuando ya hemos aprendido qué hacer. Entonces, hay alguien que va a definir eso. ¿Y quién mejor que Dios, nuestro Padre? ¿Quién mejor que Él, que sabe el trabajo que ha venido haciendo en nuestra vida? Todo depende el espacio que nosotros le demos en nuestra vida. Todo depende la obediencia que nosotros tengamos a sus mandamientos. Él no le va a entregar responsabilidades a un niño, porque Dios conoce quién verdaderamente salió, dejó de ser niño. El apóstol Pablo lo dijo en otras cartas a otras iglesias. Cuando yo era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, entré a una vida adulta, a una vida de responsabilidades. ¿Y cuántas personas hoy en día todavía preguntan, ¿debo hacer esto?, cuando saben que debe hacerlo?
¿Será que puedo hacer esto cuando saben que puede hacerlo? ¿Será que tengo que hacer esto cuando sabe que es una obligación? Entonces, muchas personas no han podido madurar, no han podido pasar a ese nivel, esa etapa. Y muchos hacen hasta preguntas cauciosas, como para probar, como para querer saber lo que ya saben, como para reafirmar cosas. Y yo creo que en la vida cristiana, si hay alguien que madura, si hay alguien que crece, si hay alguien que se capacita, es un creyente en Cristo, un seguidor de Cristo, no un simpatizante, porque el simpatizante es ese niño, es esa persona que todavía no asume compromisos, no asume normas, le da miedo involucrarse. ¿Por qué? Porque todavía está actuando como un niño. En el verso 3 dice algo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Claro, hacíamos lo que veíamos hacer a otros. ¿De dónde aprende un niño? ¿O de quién aprende un niño? De la persona que está más cercana a él. ¿Y qué termina haciendo un niño? Lo que ve que hace el otro. En este estudio y en esta enseñanza que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de los Gálatas, y hoy nos la está transmitiendo a nosotros, es darnos a conocer que hay cosas que todavía nos mueven, que hay cosas de las cuales todavía no hemos podido soltarnos. Y es como el que aprende un abecedario, es como el que aprende una canción de las que se llaman canciones de cuna o fábulas, cosa por el estilo, y de ahí no se sale. Por eso el apóstol Pablo dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo las prácticas, y de ahí no se sale. Todavía hay personas que le tienen miedo a desconectarse de su religión antigua. Todavía hay personas que les da miedo decir, yo ya no soy de allá. Todavía tienen miedo porque siguen bajo ese rudimento, porque prefieren dejar una puertica abierta por si quieren volver, cuando usted debería cerrar esa puerta en el nombre de Jesús y decir, nunca más voy a volver, porque no me llevó para ningún lado, no me hizo crecer. Esa ley que era una mamá que tiene un límite, no me hizo crecer, no me dio vida, la vida que necesito vivir. Solo me dio una vida para vivir bajo yugos, bajo esclavitud, bajo paradigmas. Ay, amados, por favor, présteme su atención acá. Le estoy hablando de parte del Señor, que ya es necesario, como dijo el apóstol Pablo, a muchos de ustedes debieran de ser ya maestros de la palabra. Debieran de estar en ejercicios más fundamentales de la palabra, pero todavía están en lo básico, todavía están en lo pequeñito, todavía juegan con juguetes, todavía juegan a la religión. ¿Se da cuenta? Que muchas veces creemos ser grandes cuando la verdad todavía tenemos comportamientos pequeños. Un niño no alcanza a dimensionar qué es día y qué es noche. Un niño no alcanza a dimensionar si está en peligro o no. Le cree a todo el que está a su lado. Y así hay muchas personas que todavía no se conectan con un pastor, todavía no se conectan con una casa, todavía no tienen identidad, porque no logran discernir en su mundo espiritual en dónde les conviene estar. Por eso vemos muchas personas dejan un hogar y cogen otro, dejan una responsabilidad y cogen otra, porque son ambivalentes. Y un niño es así, un niño se adapta. Por eso a un niño lo pueden llevar desde muy pequeño para otro país y allá aprende las letras, la cultura, el idioma, porque el niño todavía puede ser procesado.
Por eso hay 4 cosas que nosotros debemos de hacer con los niños. Un niño, Dios lo entrega desnudo para que los adultos lo cubran. Un niño, Dios lo entrega débil para que un adulto lo proteja. Un niño, Dios lo entrega ignorante para que un adulto lo eduque. Y un niño, Dios lo entrega sin fe para que un adulto se la enseñe. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es como esa mamá que le ayuda a la persona a crecer en Dios. A crecer en Dios, vuelvo y lo repito. Es crecer en el conocimiento del Señor, es madurar hasta ser responsable y hacer oraciones que trasciendan y hacer todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, que en sí no es vivir una vida cristiana, es vivir a Cristo en la práctica. Es vivir a Cristo en la práctica. No es una vida cristiana, porque entonces cambiaríamos de ley. Ya no somos hijos de la ley, ahora somos hijos de una vida cristiana, que pasa a ser casi lo mismo. Créanme que la comparación, usted dirá, no, no es igual. Sí, sí es igual. ¿Por qué? Porque se sale de una ley que es como una mamá y se entra a una vida cristiana en donde no está Cristo, solo está la forma, no la esencia. Y nosotros necesitamos es la esencia, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque en la forma, yo no sé, pero creo que hoy en día se están quitando máscaras. Y yo me gozo por eso, créame, yo me gozo, me alegro de que se quiten máscaras, de que ya se caiga la apariencia, la hipocresía y tantas cosas que a veces nosotros le dijimos, a muchas cosas que eran malas le dijimos buenas. Y aún personas que estaban en unos pedestales impresionantes, casi nadie podía tocarlos ni alcanzarlos. Y es el Señor quitando esas vendas, esos velos. Porque usted necesita el verse como hijo de Dios, no como un seguidor de una institución. No como una persona que le es fiel a un hombre, no, hay que ser fiel a Dios. Claro, Dios colocó tutores, Dios colocó personas que nos enseñen. Y necesitamos verlos como eso, instrumentos en las manos de Dios, pero no como Dios. Por favor, anote esta frase que le puede ayudar. Y la frase dice lo siguiente: que tu honra no se te convierta en idolatría. Que tu honra no se te convierta en idolatría. ¿Por qué? Porque se está idolatrando hoy en día otra vez la ley. Muchos hombres han regresado a la ley. Y muchos hombres están tan pendientes de la vida cristiana que las dos cosas terminan quitando a Dios de en medio. Porque la ley quitó a Dios y se dejaron los rudimentos. Y la vida cristiana le enseñó a la gente cómo vestirse como cristiano, cómo hablar como cristiano, cómo comportarse como cristiano, pero no está Cristo ahí. El que vive en Cristo no necesita pensar qué debo hacer o qué no. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y Cristo mismo le enseña qué hacer. Cristo le enseña a actuar. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oiga, amado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, que no incluye a un hombre en el nacimiento de Jesús. No lo incluye. Aquí no hay un José, aquí no hay ningún nombre, sino hay Dios. O sea, el Señor Jesús vino bajo una gracia divina, bajo un poder sagrado, porque el Padre era el que determinaba la vida adulta de ese niño. Por eso cuando el Señor Jesús ya estaba preparado,
Fue el padre el que le dijo, es hora de salir. Es hora de ir a hacer a lo que te envié. Es hora de actuar. Entonces el Señor Jesús se sometió a ser hijo de una mujer porque él era padre. Dios todo lo que necesitaba era un vientre, un cuerpo, una mujer, como un instrumento. Por eso la palabra dice, nacido de mujer, pero también nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice el verso 5, ahí está la respuesta, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ay, amados, usted necesita compartir este mensaje con alguien. Usted necesita ayudarle a alguien a aclarar sus ideas, a centrarse en la voluntad de Dios. Porque aquí está claro, dice, ¿para qué nació bajo la ley? Para poder redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Quiero que anoten algo muy importante. Es muy diferente ser un hijo restaurado a ser un hijo adoptado. Les voy a colocar un ejemplo con la misma palabra. El hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando salió de la casa, no dejó de ser hijo. Cuando estaba ya embriagándose y malgastando su dinero y viviendo perdidamente, no dejó de ser hijo. Él cuando volvió a la casa, se le recibió como hijo, se le restauró como hijo, porque él siempre fue hijo. Muy diferente al que adoptan como hijo, al cual nunca fue hijo, jamás fue hijo. Amado, y aquí hay un problema que hay muy internamente a nivel de iglesia, a nivel de concepto, de que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Él nos creó, Él nos formó, pero no somos hijos. Para poder ser hijos, debemos ser adoptados, no restaurados, porque nosotros no éramos hijos. No sé si está comprendiendo esta palabra y usted debiera darle las gracias a Dios, porque sin ser hijo nunca, Dios lo adopta como hijo y lo hace participante de todo lo que Dios le daría a un verdadero hijo suyo. Yo creo que pocos lugares donde se adoptan hijos así, sin documentos y sin nada, sin un derecho legal que lo acredite como parte de esa familia. Hay familias que se atreven a decir, ese es hijo de crianza. Y así lo dicen, hijo de crianza. Compartió, participó, cumplió, y por lo tanto se le hace partícipe de lo mismo que los hijos legales. Aquí hay algo grandioso y poderoso, mis amados. Aquí hay algo extraordinario de parte de Dios para nosotros. Porque ahí lo dice bien claro, nos redimió de la ley, o sea, nos sacó, nos quitó de una mamá que no nos podía dar lo que sí daba la adopción. O sea, superó la gracia, o mejor, dentro de la gracia nos incluyó en la adopción, pero superó la ley, la superó por completo. Versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Y la palabra Abba, que es un término hebreo, la palabra Abba quiere decir papito, o papá, o padre, porque ya es un hijo adoptado que se le da la facultad, el derecho de decirle papá. No decirle padrastro, no decirle tutor, no, sino decirle papá, porque pasa a ser un hijo legítimo. Ya no es un adoptado cualquiera, sino es un hijo legítimo. O sea, Dios le da facultades, le da poder.
Y en el versículo 7, para terminar, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, porque mientras no madures, seguirás siendo como un esclavo, aunque eres dueño de todo. Por eso el niño dependía de tutores para que le administraran todo de lo que él era dueño. Por eso el Señor dice, ya basta el tiempo pasado. Ya basta ese tiempo de infancia. Ya falta ese tiempo en donde todavía preguntan, ¿hay culto? ¿Debo diezmar? ¿Debo ofrendar? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? Cuando ya saben lo que hay que hacer. Cuando ya saben lo que hay que hacer. Cuando ya saben lo que hay que hacer. Imagínense un joven de 15, 18 años. ¿Será que debo tender la cama? ¿Será que debo arreglar mis zapatos? ¿Será que me debo cepillar los dientes? Imagínense ustedes que un joven de esa edad esté haciendo esa clase de preguntas. ¿Usted no cree que Dios también se molesta muchas veces cuando las personas preguntan, ¿será que debo cantar? ¿Será que debo coger un sobre y poner una ofrenda ahí? ¿Será que debo ser parte de la iglesia? ¿Será que esto o aquello? ¿Por qué? Porque todavía se consideran niños. Y el que es niño, en términos espirituales, entonces todavía necesita de tutores. En pocas palabras, alguien le maneja la vida. Alguien le maneja la vida. Y es lo que Dios no quiere. Sino que haya madurez. Que la persona diga, mire, aquí estoy cumpliéndole a Dios. Cumpliendo lo que hay que hacer. Debo ir a evangelizar. Evangelizo porque soy hijo. Debo participar de un ayuno. Participo porque soy hijo. ¿Puedo hacer oraciones y declarar cosas proféticamente? Claro que sí, porque ya es un hijo y va a tener el respaldo del Señor, del papá que lo adoptó. Por eso dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, dice el Señor, también heredero de Dios por medio de Cristo. Toda la gloria y la honra sea para él. Si puede, ahí donde se encuentra, inclinar su rostro, con sus ojitos cerrados, con humildad, diciéndole a Dios, Señor, hoy te doy gracias. Primero, Señor, porque reconozco que no soy un hijo restaurado, sino soy hijo adoptado. No era hijo, pero tú me hiciste hijo a través de Cristo Jesús. Por medio de él es que tú me adoptaste. No porque yo era bueno, no porque yo quisiera ser hijo, es porque tú tomaste una decisión en tu corazón, Señor, y te la agradezco. Te lo agradezco inmensamente que me hayas adoptado como tu hijo, que me hayas hecho parte, Señor, de la herencia de los santos. Hoy te alabo, Señor, con mi corazón. Hoy te doy gracias por la confianza que me brindas al hacerme un hijo tuyo y coheredero con Cristo Jesús. Coheredero. Hoy te doy la gloria y la honra porque me consideras un hijo tuyo y puedo decirte, Abba, Padre. Puedo clamar, puedo verte como mi papá, puedo verte como mi padre. Antes te veía como un Dios. Antes te veía como el creador. Pero hoy me doy cuenta que ese creador es mi papá. Y son palabras mayores. Ya no me voy a considerar un niño. Voy a empezar a asumir compromisos, roles, deberes, obligaciones, pero también los privilegios que tiene un adulto. Voy a madurar, Señor, voy a crecer. Voy a crecer, ya no voy a preguntar cosas que preguntaría un niño, sino voy a actuar como un adulto que consigue su propio trabajo, que consigue su propia esposa, que consigue su propio esposo, que decide cuántos hijos desea tener, que decide en dónde va a vivir, que decide, porque ya es un adulto.
Dígale, Señor, voy a comportarme como un adulto. Voy a dejar las niñerías a un lado y voy a ser un adulto responsable, porque hay adultos irresponsables. Dígale, no, Señor, yo no voy a ser así. Yo voy a ser un adulto responsable, dueño de mis actos, dueño de mis actos, porque a un niño no lo culpan. A un niño, por eso no hay leyes para niños, no hay leyes que ajusticien a los niños. No, quisieran sacar leyes para justiciar a los niños, y las leyes son es para los adultos que no hemos cumplido a cabalidad el rol con nuestros hijos. Los niños son inocentes, por eso se llama la etapa de la inocencia. Inocencia. Niños que no son conscientes, que están pidiendo limosna. Es que sus padres los entrenaron para pedir. Niños que no son conscientes, ni siquiera son responsables de su situación, el por qué pasan hambre. Son padres que no se prepararon para ser padres y trajeron hijos a este mundo a sufrir. Dios no es así. Dios a todo el que recibe por hijo lo cuida, lo valora, lo capacita y le ayuda a crecer, le ayuda a madurar en la vida. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por cada persona que se ha conectado a esta plataforma, que recibe palabras de vida de parte tuya, Señor. Te ruego que esta palabra les ayude a crecer en el conocimiento tuyo, les ayude a mejorar y a tomar decisiones valiosas, y que tú como padre, Señor, sí cumples. Tú sí cumples, Señor. Tú eres un buen papá. Tú eres un buen tutor. Tú eres un buen guía. Tú eres un buen maestro. Tú tienes todo, Señor, lo que tus hijos necesitan. Aquí estamos delante de ti como tus hijos, dándote la gloria y la honra primeramente, pero también las gracias, porque tuviste a bien sacarnos de la ley, sacarnos de las religiones, Señor, que no nos llevaban para ningún lado, y nos colocaste en esta luz admirable que es Cristo Jesús, y nos diste vida, Señor, y un propósito eterno para avanzar, para crecer y para mejorar. Hoy, Señor, nos desligamos de la ley, nos desligamos de las creencias paganas, nos desligamos y renunciamos a ellas, Señor, como si nunca hubiéramos pasado por esos lugares. Hoy te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Hoy, Señor, nos comprometemos a avanzar, a crecer y a hacer crecer a los que estén a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miriam de Ramírez, tenga la bondad, prende su micrófono, nos saluda y bueno, nos dice en qué ayuda esta palabra. Tenga la bondad, Miriam. Amén, gloria a Dios, mi pastor. Aquí estoy atenta, muy atenta a esta enseñanza, muy atenta, tomando nota, mi apóstol. Amén. Porque la mente es muy ligera, se le olvidan las cosas rápido. No tiene que tomar apuntes para volver a releer, porque son puntos muy importantes. Me llamó mucho la atención cuando usted habló sobre que son la diferencia entre hijo restaurado y hijo adoptado. Es una diferencia que muchos lo notan, muy poco lo notan. Y también que somos creación de Dios e hijo de Dios. Porque generalmente la gente nos dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios, ¿cuál es el problema? Es la excusa que la gente generalmente coloca, que todos somos hijos de Dios. Pero debemos nosotros, por supuesto, tenemos la tarea de ir a darle el conocimiento cierto. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser obreros aprobados. Y para ser obreros aprobados tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que escuchar estas prédicas matutinas y estas enseñanzas todos los días ir abonando cada día más nuestro conocimiento para poder salir y también enseñar a los que nos rodean. Porque así las personas tengan 20 años, 30 años en el evangelio, siguen siendo niños, como dice usted.
todavía no han alcanzado no han pasado a la madurez necesaria para decir, realmente soy hijo de Dios, realmente he pasado de ser un niño de tomar leche a tomar sólido. Muchos, incluso, y nosotros mismos todos los días tenemos que tener aprendizaje para también nosotros ir fortaleciendo la fe en nuestro Señor. Dios, en esta enseñanza de hoy, pues donde usted hizo la diferencia marcada en lo que es la creencia judía, la creencia griega y la creencia romana, también es importante, estamos haciendo un contexto pues de lo que fue la clase, Sí, o sea, sí. tratando de hacer una revisión de toda ella, como un buen alumno, o sea, siendo alumno acá. Y entonces donde usted hizo la diferencia entre ser judío, ser griego y lo que es la parte romana, donde cuando pasaban, cuando consideraban ellos que ya dejaba ser niño para ser adulto. Fíjese que cuando el apóstol Pablo conocí, por supuesto, el apóstol Pablo estuvo con Gamaliel, con realmente doctores de la ley para ese entonces. ¿Quién más que él para conocer realmente cuáles son las creencias judías? Y por supuesto también era griego. Entonces fíjese que cuando el apóstol Pablo toma para esta enseñanza la cultura romana, él no lo hace por desconocimiento, él lo hace por un conocimiento exacto de realmente cuál es la conducta de nosotros delante del Señor. Él lo hace por un conocimiento exacto, no por desconocimiento, porque él vio realmente cómo nosotros nos conducimos como personas y vemos que lo más parecido es la conducta romana. Porque cuando realmente un padre considera que es mayor de edad el hijo, ¿cuándo? Bueno, cuando él lo considere, porque en nuestros tiempos actualmente es así. Nosotros somos los artífices de nuestros hijos, de la conducta de nuestros hijos y del futuro de nuestros hijos. Entonces, asimismo, el Señor se refleja en nosotros. Él nos va llevando, nos va llevando. ¿Cuándo Dios nos va a soltar? Y nos dice, mira, ya estás preparado, ve. Cuando Él lo considere, porque Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce realmente que hay, no una fachada, como también usted lo dijo, hay personas que son muy religiosas y te dicen, mira, yo soy cristiano y soy evangélico porque cargo una falda hasta la rodilla, porque me pongo un velo, porque me pongo esto y porque me pongo aquello. Estoy tratando de colocarme una indumentaria que me vaya a dar reconocimiento como verdadero evangélico, como verdadero cristiano. Pero delante de Dios no es así, porque Él es nuestro Padre y Él sí sabe exactamente qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Nosotros no no podemos fingirle a Dios. Nosotros no podemos engañar porque Él es nuestro Padre. Cuando nosotros nos hemos convertido y nos consideramos que somos hijos de Dios y estamos entregándole al Señor esa potestad para nosotros, para que Él nos guíe, para que Él nos oriente, para que Él vaya delante de nosotros, pero que no sea algo religioso, ni sea que yo me sé el texto bíblico y me sé todos los versículos de la Biblia y por eso yo soy más cristiano que fulano. Pues no. El Señor es que realmente va a catalizar eso. El Señor es que realmente va a sopesar y Él es el que va a decir exactamente hasta dónde estamos preparados y para qué estamos preparados. Mucha gente dentro de la iglesia dice, caramba, pero si ya yo tengo 30 años, ¿por qué yo no soy pastor? Tengo 30 años y ¿por qué yo no soy fulano? ¿Y por qué yo no me nombran sutano? Porque quien nombra en la iglesia no es el hombre. Quien da nombramiento en la iglesia es el Señor. Nosotros solamente somos administradores que el Señor nos colocó allí, pero realmente quien dice, si estamos preparados, si nuestro corazón y nuestra mente está preparado para hacer eco o aquello, es el Señor. Porque aquí, por eso el apóstol Pablo hizo hincapié de tomar la cultura romana, porque no está dejando nuestro crecimiento y está dejando nuestro avanzar en nuestras vidas en manos de nuestro Padre, no en manos del pastor, no en manos del líder, ni en manos de ninguna otra persona, sino específicamente en manos del Señor mediante el Espíritu Santo de Dios, que también en la misma lectura lo habla, de que al final Él dice, es el Espíritu Santo de Dios
que es el que va a tratar con nosotros de tú a tú, de cara a cara, que es el que nos va a tomar y nos va a llevar y es el que nos va a decir, nosotros no tenemos nada que preguntar, si tenemos que diezmar, si tenemos que colaborar, si tenemos que ofrendar, no. Ya nosotros tenemos que saber eso. Y si seguimos preguntándonos, es porque sencillamente tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir dejando que el Señor nos pase por prueba, tenemos que dejar que el Señor nos siga. Por eso que dice, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen tantas cosas a nuestra vida? Porque el Señor nos está procesando, el Señor nos está probando cada día nuestra fe, a ver si realmente nosotros podemos decir, tenemos que gozarnos en todo, en lo malo, en lo bueno, en lo regular. Vamos a ver si es cierto, vamos a mandarte una pruebita a ver. En lo que el Señor nos manda una prueba para ver realmente dónde estamos. Y empezamos, como decimos nosotros aquí en Venezuela, a chillar. Ah, entonces usted no está preparado, hermanito, ahora es que le falta. Vamos entonces a seguir procesándolo para ver realmente si puede pasar a otro nivel. Bueno, Dios lo guarde, mi apóstol. Amén. Amén. Muy bien, Miriam, muchas gracias por sus aportes muy valiosos. Así es, mis amados, en buena parte depende de nosotros, en buena parte, en esa obediencia, en ese amor, en esa fidelidad a Dios, para que Él pueda también considerarnos que estamos listos para pasar a un nuevo nivel, a una nueva etapa. Amado, no olvidemos, hoy tenemos nuestro último día de oración por las noches, porque mañana lo haremos en el culto. Mañana iniciamos con la ayuda de Dios desde las 8 de la mañana. Vamos a tener nuestra gran cierre. Tenemos a la profeta Mercedes Buitrago como invitada para que ella, Dios la use como la sabe usar en este cierre de oración de 12 días por las familias. Hoy es el último día con respecto a las noches, así pues de que les esperamos esta noche, 7 en punto. Hoy sábado, hoy que no es un día laboral, toda la jornada hasta la tarde, ¿no? Así pues de que aproveche esos espacios que Dios le está abriendo para que usted vaya y ore por su familia. Vaya, no es que ore por otras familias, no, por su familia. Es todo lo que se le pide a los hermanos de la iglesia, que vayan y oren por sus familias. Si los queremos ver muy pronto a los pies de Cristo, debemos empezar ya a orar por ellos. Esa es la recomendación. Les quiero mucho, les bendigo y con la ayuda del Señor, próximo lunes estaremos nuevamente 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien.